Hola, me da gusto saludarlos. El sexto Festival Internacional, ese minuto único y eterno, homenaje permanente a Rosario Castellanos, ha querido recordar a 4 grandes poetas mexicanos que desafortunadamente se nos adelantaron. Ellos son Ramón Bolívar, Teodosio García Ruiz, Víctor Manuel Cárdenas y Gaspar Aguilera. 4 poetas muy entrañables que extrañamos y que de los cuales admiramos su obra. Es para nosotros el Círculo Internacional de Escritores Letras del Mundo, así como también con el valioso apoyo del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del Centro de Investigaciones Culturales y Artísticas de Chiapas y la editorial Viento al Hombro. Nos congratulamos en recordar la obra y el legado y la trayectoria de estos valiosos escritores. El festival, este minuto único y eterno, está dedicado de forma permanente a Rosario Castellanos, celebrando siempre su nacimiento. Y cada año recordamos a algunos escritores o bien homenajeamos a escritores vivos que también han destacado mucho tanto nacionalmente como internacionalmente. Y en esta ocasión recordaremos a estos 4 grandes escritores. Voy a hablar rápidamente sobre cada uno de ellos. Víctor Manuel Cárdenas Morales nació en 1952, fue un poeta y escritor nacido en Colima, muy reconocido por su obra literaria y su labor como promotor cultural. Ganó premios nacionales de poesía, dirigió la revista Tierra Adentro y desafortunadamente falleció en Guadalajara en 2017, el 6 de agosto. Él había nacido en Colima en 1952. Su fallecimiento fue en Guadalajara a los 65 años. Estudió historia en la UNAM, fue discípulo de Juan Bañuelos y se convirtió en uno de los poetas más representativos de su estado y de la poesía mexicana contemporánea. Colaboró en múltiples suplementos culturales como Plural y Casa El Tiempo, y su obra se caracterizó por la experimentación con el epigrama, la poesía visual y el poema en prosa, abordando temas como la memoria, la infancia, el erotismo y la denuncia social. Publicó varios libros, Peces y Cicatrices, que fue su primer libro que lo dio a conocer en la escena nacional. Luego, Zona de Tolerancia, poemario sobre la vida urbana y la marginalidad. Ahora llegan los aviones, que fue otra obra sobre memoria y viaje interior. Fiel a la Tierra, que es una recopilación de su poesía escrita entre el 79 y el 2003. Poemas para no dejar el cigarro, que es con un tono irónico y cotidiano. Crónicas de Caxixtlán, es un libro que recupera la memoria histórica y cultural de Colima. Grandeza de los Destellos, ya es un poemario mucho más logrado, con un lenguaje más depurado. Está también la obra Micaela, que fue también otro poemario que ganó también con él el premio Ramón López Velarde. Y Noticias de Sal, poemario que evoca la vida cotidiana y la memoria del mar. Berta mira al infinito, que fue una de sus últimas obras, más íntima y reflexiva. Luego Zona de Tolerancia, Ahora llegan los aviones, Micaela, que habíamos mencionado. Y también queremos decir que él recibió premios como el Ramón López Velarde, que dijimos, pero también el Nacional de Poesía Tuxtlan,
acá en Chiapas, y que también aquí dio un taller literario que daba con José Falconi, cuando Óscar Oliva estaba al frente de, CREA, le llamaban, Fonapaz. Recibió también el Elías Nandino en 1981 y el Colima al Mérito en Artes en 2016, consolidándose como una voz esencial que dejó un legado de innovación y sensibilidad en la literatura mexicana. Voy a leer un fragmento, o bueno, un poema de él pequeño que se llama Micaela. Dice: aquí estoy celebrando tus primeros 100 años. Una tarde de agosto, con el azul de las hortensias, confesaste al punto de una lágrima: Dios se olvidó de mí. Olvidada del oído y del odio, no escuchaste mi respuesta. No es asunto de Dios, es tu constante primavera. Sonrió, agradeció con besos a la visita y nos regaló las galletas que le regalamos hacía 30 minutos. Las hice ayer por la tarde, ojalá les gusten. De niña de pueblo, hija de la tierra, subió ágil a joven de componendas. Voy a leer ahora algo sobre la biografía de Ramón Bolívar Martínez Zapata. Él nació en 1953 y murió desafortunadamente en 2025 en Basilea, Suiza. Él nació en Villahermosa, Tabasco. Fue un poeta, narrador y promotor cultural tabasqueño. Su obra se caracteriza por un estilo irónico y convencional con temas políticos, sociales, eróticos y filosóficos. Sus cenizas fueron esparcidas por el mar cuando falleció. Y bueno, como formación él fue arquitecto en la UNAM, ¿verdad? Ahí colaboró como escenógrafo en el taller coreográfico y fue profesor e investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el Instituto de Cultura de Tabasco. También fue director de difusión cultural de la UJAT, director del Centro de Tecnología Educativa, tuvo varios cargos, profesor de la UNESCO, miembro honorario de la Asociación de Museos de Colombia, coordinador de homenajes a Carlos Pellicer, Andrés y Duarte en Cuba y Nicaragua. Colaboró con múltiples revistas como Avances, Expresión, La Palabra, Novedades de Tabasco, y su obra literaria, su poesía combina crítica social con reflexiones íntimas y filosóficas. Entre sus poemarios está Punto por Punto en 1984, luego siguen varios más como Cuaderno de Notas, Al este de tus hombros, El solar de mi casa. Algunos de ellos también están traducidos al maya chontal. También está Memorial de la Noche, Suma de la Noche, Nada es tumulto y otros textos, Literatura infantil Nuestra Casa, Chipi Chipi, Historias con las vocales, El libro de las pequeñas hojas. Y como su estilo y temas podemos decir que él abordó también temas políticos y sociales, la marginación, la miseria y sojuzgamiento en América Latina. Habló también de situaciones personales y filosóficas. Tuvo un estilo irónico, un poco desenfadado, con ritmo conversacional y un uso frecuente en los poemínemos. Ramón Bolívar es considerado uno de los poetas tabasqueños contemporáneos más relevantes, con una obra que trasciende lo local y se publica en México, América Latina y España. Su labor cultural lo convirtió en un puente entre la tradición literaria tabasqueña y la escena internacional. Voy a leer un fragmento de su obra, dice Mar Adentro, su poema. Miro a lo lejos de un trazo azul, entre dormido, abierto al tiempo, desnudo tú. Un rumor eterno encubre el pecho, y bajo el oleaje, tibio y sereno, tu oscuro cuerpo. Es tu sexo una barca junto a la mar, mástil que apunta al cielo, de abiertas alas a navegar. Viene una ola, cierro los ojos, la piel lo siente,
Entre los labios turbio resbala un canto ardiente. Si tu cuerpo es la mar, yo me voy a la mar, a lamer, al amor. Recordaremos también a Teodosio García Ruiz, que nació en Cunduacán en 1964 y falleció desafortunadamente en Villahermosa en el 2012. Fue un poeta, narrador y ensayista tabasqueño, nacido en Cunduacán y cuya obra se convirtió en un referente de la poesía contemporánea de Tabasco. Él falleció a los 48 años en Villahermosa. Dejó un legado literario diverso y comprometido con la cultura de su tierra. Él fue licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro de telesecundaria, editor, tallerista literario y coordinador cultural. Dentro de su trayectoria literaria podemos decir que tuvo varios roles culturales. Fue coordinador de talleres literarios en Jalpa de Méndez y Nacajuca, miembro de consejos editoriales de suplementos como El Pochitoque, Al Usado, La Pizca y la Nauyaca, colaboradora en revistas como Manglar, Nexos, revista de la Universidad de México, Tierra Adentro. Entre sus premios están Premio Estatal de la Juventud en Poesía, Juegos Florales Batalla de Jahuactal, Premio Fundación Cultural Meidet, becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en Poesía, y sus obras están destacadas son en poesía, sin lugar a dudas, Textos de un falso curandero, Yo soy el cantante, Leonardo Fabio canta una canción, Furias nuevas, Bananos, Sueños de la estirpe, Canciones para la infanta, Nostalgia de Sotavento, Narrativa y ensayo, Villahermosa, Peligro para caminantes, Crónica inspirada en Rafael Alberti, Ecos de lluvia, y en novela Tripas de pescado, libro autobiográfico sobre su experiencia como maestro rural. Fue coordinador de obras colectivas como Casa Llena, Eroticón Plus, Con ojos de duende, Lengua de trapo y Mujer de miel. Vamos a leer un fragmento de Ciudad de la Desmesura. Dice: todos los caminos conducen a Roma, la excelsa ciudad del mito, y todos los caminos del sureste mexicano conducen a Villahermosa. Pero los caminos no son si no se andan, y muchos viajeros y oriundos no se reconocen en los espacios públicos de la memoria. Recordamos ahora a Gaspar Aguilera Díaz. Él nació en 1947 y murió en 2021. Fue un poeta, narrador y ensayista mexicano nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y fallecido en Morelia, Michoacán. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue profesor de literatura en esa misma institución y en la Universidad de Salzburgo, además de desempeñarse como jefe de departamento editorial y secretario de difusión cultural. Fue fundador del taller literario Pireni y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Publicó más de 27 libros, entre los que destacan Informe de Labores. Él inicia ahí, en ese libro, una exploración de la vida cotidiana con un tono crítico y reflexivo. Pirénico, que fueron unos poemas que compiló en 1982. También recogió sus primeros trabajos poéticos vinculados al taller literario en ese poemario, y luego publica Zona de Derrumbes, considerado uno de los libros más representativos, donde aborda la tensión entre felicidad y desastre en la vida cotidiana. Tu piel vuelve a la boca, que fue un poemario erótico. Diario de Praga, inspirado en sus viajes. Los ritos del deseo, obra clave en su trayectoria, donde el erotismo se convierte en un tema central y se despliega en múltiples facetas. Paisaje a medio cuerpo, antología de poesía erótica que reúne textos escritos entre 1977 y 2005, consolidándose su lugar como uno de los grandes poetas del erotismo en México, caracterizados por su exploración del erotismo, la crítica social y la musicalidad política. Recibió reconocimientos como el Premio Tomás Valles Villar, la Presea José Tocabén y el Premio Estatal Heréndira, consolidándose
como una de las voces más universales de la tradición poética mexicana y un referente indispensable de la poesía mexicana contemporánea. Voy a leer algo de Junio y sus presagios. Todas las hazañas, todas las guerras, todas las injusticias no bastarán para justificar este interminable y oportuno amor que se gestó a las 7 de la noche entre aromas de eucaliptos y orquídeas. Hay que ser un poco cursis y recordar un 6 de junio histórico en el que la ternura parecía originarse. En el centro de tu alma errante, todo se confabulaba esa noche de presagios y lecturas del oráculo. Estallaba tu piel blanquísima entre acordes de nostalgia y deseo. Los idus de marzo anunciaban el derrumbe. Nuestro miserable paisito de nuevo en crisis y este amor desbordándose por todas partes. Tuve el agrado de conocer a estos grandes poetas, a estos 4 poetas mexicanos tan sobresalientes, fallecidos en estas 2 últimas décadas del siglo XXI. Recordar su obra, releer su obra es muy importante y sobre todo recordarlos como grandes creadores. Muchas gracias a nombre del Círculo Internacional de Escritores Letras del Mundo y del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que coordina mi hermana Socorro Trejo Sirven. Los saluda Marisa Trejo Sirven. Muchas gracias.